¿Cómo nosotros hemos establecido los conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿De dónde establecemos nuestros sentidos de justicia, de moral, de ética? ¿De dónde parte nuestro principio, justamente nuestro principio, de dónde venimos y para dónde vamos? En la sociedad actual se trabaja mucho el concepto de la individualidad y también del sentido de vivir en función de aquello que nos conviene. Y vemos eso justamente en el establecimiento de las leyes, de la ética, de la justicia, de la moral, cuando las leyes son colocadas por hombres de acuerdo al concepto de la época. Y se dice mucho que lo que es el sentido ético y de la moral es una construcción social. Inclusive el concepto de verdad hoy, la relativización de la verdad, es justamente la manifestación de una construcción social. Creemos que es verdad aquello que la mayoría entiende que es verdad. Y por eso nosotros tenemos un sentido de moral que es variable y varía de acuerdo a la cultura, varía de acuerdo a las épocas, varía de acuerdo inclusive al pensamiento de aquellos que están en la máxima autoridad. Pero si la verdad depende justamente de la construcción social y de la opinión de las personas, ¿cómo podemos catalogar una fake news? ¿Cómo podemos decir que algo es verdaderamente correcto? ¿Cómo podemos decir que una noticia es verdaderamente correcta? ¿Cómo podemos analizar un hecho histórico como correcto? Si la perspectiva de aquel que nos dice, que nos cuenta la historia, de la narrativa que está siendo dada, viene justamente con un fuerte impacto emocional y con la perspectiva del pensamiento de él, con su opinión. Cuando la verdad, cuando el relato, cuando la historia viene acompañada de opinión, será que ella es verdad. Porque si es verdad para esa persona y yo no acepto esa verdad, ¿quién determina cuál es la verdad? Y ese es el gran problema y ese es posiblemente uno de los dilemas de nuestra sociedad. Es la misma cuestión con aquello que es justo, injusto, correcto, incorrecto. ¿Quién determina que algo es correcto o incorrecto? La sociedad. Pero si la propia sociedad en algún momento se voltea contra ese sistema, quiere decir que el sistema anterior estaba equivocado o la sociedad evolucionó o involucionó. ¿Dónde establecemos los parámetros morales y éticos de la sociedad? Pensamos en nuestras autoridades, pensamos entonces, claro, en nuestro sistema político, pensamos en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en el equilibrio de los poderes que deberían entonces darle a la sociedad un sentido de justicia de lo que es bueno y es malo, de lo que es ético y no es ético. Sin embargo, vemos, y eso es una realidad en nuestros países, principalmente en la cultura occidental, que no siempre los poderes están de acuerdo o cuando están muy alineados a una tendencia, la otra tendencia siente que está haciendo, que hay una injusticia con relación a ellos. Y al final de cuentas, todos son seres humanos. ¿Quién determina la justicia? ¿Quién determina lo que es correcto? ¿Quién determina eso? La sociedad no puede, la sociedad oscila. Lo vemos a lo largo de nuestra historia, principalmente de la historia de la cultura occidental. Cuando estudiamos la historia universal, desde el Imperio Romano hasta los días de hoy, vemos cómo la sociedad ha oscilado entre un pensamiento greco-romano, un pensamiento cristiano y un pensamiento disruptivo, que quiere ir contra esas dos líneas. Y es más, y la tendencia hoy, o el pensamiento de hoy, vamos a mezclar todo para que salga aquello que debe ser mejor. Sin embargo, el cristianismo siempre ha quedado para atrás. ¿Por qué? Porque es considerado justamente el cristianismo como una camisa de fuerza para que la persona no pueda vivir libremente. Pero ahí es donde entra el cristianismo justamente, porque nosotros los cristianos creemos que todo censo de verdad y de justicia, todo lo que es bueno, todo lo que es malo, todo lo que es puro e impuro, la separación de las cosas en todos los aspectos, inclusive en la esencia, la creación y el fin del ser humano está en Dios. Y cuando nosotros vemos justamente el contraste entre el cristianismo y la sociedad en que vivimos, vemos la gran necesidad de Dios que tenemos en los días de hoy. Fácil. Nosotros vemos una sociedad que moral y éticamente no sabe para dónde va. Nosotros no sabemos determinar ya qué es un hombre, qué es una mujer, no sabemos determinar qué es bueno, qué es malo, no sabemos ni siquiera establecer diferencias entre motivo, razón y circunstancia. No sabemos, no podemos, porque lo que es malo para alguien, otro puede decir que es bueno, y cuando llegan entonces al momento
de un juzgado de establecer lo que es correcto, el juez tiene que determinar algo de acuerdo con la ley, pero también él va a aplicar el espíritu de la ley, que sería algo más subjetivo, porque va a depender mucho de la interpretación de él. Al final, no sabemos realmente qué es lo que es correcto. Las leyes comúnmente vienen con una tendencia marcada hacia un lado y el otro lado, como dije anteriormente, se va a sentir lesado. No hay ese sentido. ¿Qué podemos decir justamente del propósito del hombre? Si el hombre parte del principio de la teoría de la evolución, donde el hombre simplemente es producto de una secuencia natural evolutiva, donde el hombre era antes un animal y ahora es un ser evolucionado, y sabiendo que los animales en sí no tienen una conciencia plena de las cosas o una conciencia como nosotros tenemos, sino que actúan en función del instinto, justificamos entonces que hayan ciertos parámetros morales, como por ejemplo evitar el incesto, cuando muchos animales practican el incesto. Podemos entonces partir del principio también del homosexualismo o de otros géneros sexuales cuando también los animales lo hacen. Quiere decir que si la evolución determina el sentido de moral y de ética, en realidad nosotros estamos yendo por el camino de los animales. Y es la misma cuestión del genocidio. Muchos animales practican genocidio. No a la medida que el hombre lo hace, lógicamente que no. Pero muchos animales dejan morir a los más ancianos, comen o matan infantes porque no son sus hijos, y así podemos establecer métodos que para nosotros pueden ser considerados de barbarie, pero que para los animales es normal. Si el hombre es un ser evolucionado de los animales, ¿será que la moral y la ética es producto de la evolución o simplemente es una camisa de fuerza impuesta por el cristianismo para que el hombre no pueda vivir como un animal evolucionado? El sentido y el propósito de la vida del ser humano viene hacia dónde y por dónde. La sociedad que vivimos, una sociedad hedonista y nihilista, establece que básicamente el fin justifica los medios porque en algún momento vamos a morir. Y si esta es la vida y es el mejor de los mundos que nos toca, pues disfrutemos de esta vida porque mañana no sabremos qué va a pasar. Y muchas personas viven con el mero propósito de lo que aprendemos en biología. El hombre nace, crece, se desarrolla, se multiplica y muere, pero no hay un propósito trascendente de vida mucho más allá de eso. El cristianismo a través de la Biblia, por otro lado, va a trabajar todo eso de una manera sublime. ¿Por qué? Porque va a colocar Dios como la fuente de todas las cosas, la esencia de todas las cosas, la razón de todas las cosas y el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Eso quiere decir que el hombre fue creado con un propósito eterno y maravilloso. Y el propósito de la creación del hombre fue mostrar la gloria de Dios, la belleza de Dios a través de la creación y mostrar a todos quién es el Dios que creó todas las cosas. Cómo el hombre tiene la capacidad de modificar las cosas, tiene la capacidad de mezclar la belleza de la creación natural con la belleza de la creación humana, como podemos ver en este lugar, esa mezcla de la belleza de la creación humana con la belleza de la creación divina. Y cuando nosotros lo vemos de esa manera, la realidad del hombre es vivir para Dios, alegrarse en Dios y que todo lo que hace es una manifestación de la gloria de ese Señor. ¿Por qué? De ese Señor bendito que creó todas las cosas. ¿Por qué? Que fuimos creados por Él y para Él. Ese es el propósito primario del ser humano. Claro que cuando el pecado vino, cuando nuestros primeros padres pecaron, vino todo el mal, vino la enfermedad, vino la muerte, vino la destrucción, vino la corrupción y también hubo el desvío ético y moral del ser humano. Pero por encima de los pecados cometidos contra el ser humano, contra el mal cometido contra el prójimo, el hombre en primer lugar pecó contra Dios. Y todo pecado cometido por el ser humano, sean pecados contra Dios de una manera directa, pecados cometidos contra el prójimo o pecados cometidos contra la naturaleza, es una afrenta contra Dios. Final de cuentas, Dios creó todas las cosas y le dio al hombre la capacidad de ser el mayordomo. Una vez que el hombre pierde esa condición, o no pierde esa condición, sino que se desvía de esa condición, él peca contra aquel que le dio ese privilegio, pero al mismo tiempo una orden. Cuando lo pensamos de esa manera, vemos que justamente los desvíos que tenemos en nuestra vida,
la búsqueda, como dice Romanos, de adorar a Dios de acuerdo a nuestra propia perspectiva, adorando a las imágenes, adorando a los animales, adorando a las criaturas, adorando al propio ser humano y al final desviándose moralmente, es justamente el resultado de abandonar la gloria de Dios y seguir su propio corazón. Eso torna al hombre injusto y eso hace que el hombre practique la injusticia. Por eso Dios nos dio la ley. La ley y el Antiguo Testamento justamente muestra el carácter ético, moral y santo del Señor. Y por otro lado, y es lo que sucede cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos nuestra imposibilidad de cumplir esa ley. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos gritar de angustia y decir, ¿quién puede cumplir esta ley? Y ahí es cuando la gracia de Dios se manifiesta, en primer lugar, a través de los sacrificios que sucedían en el Antiguo Testamento, y en segundo lugar, y el mejor de todos ellos, en la consumación de los tiempos, en el tiempo final de todas las cosas, como dice Pablo, Dios envió a su Hijo para hacer el perfecto sacrificio, para dar su vida en rescate por todos. Cuando lo pensamos de esa manera y pensamos que el hombre tiene un fin, que ha un sentido y propósito de la vida y que todo lo que somos y lo que hacemos viene de Dios, entendemos que toda moral, toda ética, toda justicia, todo lo que es bello, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, es basado en la ley de Dios. C.S. Lewis dice que nosotros tenemos una ley natural. Es la ley que dice Romanos capítulo 2. Es la ley que nos determina lo que es bueno y lo que es malo, principalmente en aquello que es macro. Pero aún esa ley natural puede estar y está contaminada por el pecado. Por ejemplo, en culturas que son culturas caníbales, ellos matan y comen seres humanos, pero no matan y comen seres humanos de su tribu o con los que tienen alianza. Por ejemplo, en uno de los casos de estudio, ellos solamente lo hacen con los enemigos y a traición. Entonces vemos cómo para ellos hay un sentido y propósito de la vida, una sacralidad de la vida, siempre que esté dentro de los límites de su propia ética. Pero cuando sale de la ética es posible asesinar por un propósito mayor que es alimentarse, pero esa alimentación tiene un fin religioso, mágico, místico. Cuando nosotros vamos al cristianismo y entendemos que la ley de Dios fue dada para mostrar el corazón y el carácter de Dios, vemos que justamente lo que Dios aborrece, lo que Dios dice en su palabra que es pecado, es justamente características del ser humano, comportamientos del ser humano que son contrarios a la ley de Dios, son contrarios a la naturaleza de Dios, son contrarios a lo que Dios es, o son contrarios a aquello que Dios hizo como una expresión de su ser, de amor, de gracia, de compasión, de misericordia, para alegría del ser humano, para alegrarse el ser humano con su prójimo y con su creador, usando los recursos que Dios le dio. Y entonces pensamos también en el propósito de Dios de enviar a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús vino no solamente porque un hombre bueno tenía que morir. Jesús vino porque el pecado en nosotros se torna tan, por un lado, tan directo a nuestra vida, tan amarrado a nuestra vida que no podemos liberarnos de él. Y eso hace que toda nuestra jornada de vida esté contaminada por el pecado. Inclusive las mejores cosas que hacemos, nuestros mejores pensamientos, las mejores intenciones están contaminadas por el pecado. Por eso es que la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que la salvación es por fe en Cristo y no por las obras, porque no hay gloria humana. No importa lo que te digan, si haciendo buenas obras vas al cielo. La cuestión es, todas nuestras obras están contaminadas por el pecado y si las obras realmente salvaran a las personas, ¿por qué entonces Cristo murió? Cristo entonces murió en vano. Dios se hizo hombre, vino al mundo, habitó entre nosotros, vivió sin pecado, dio su vida por nosotros, soporta la ira de Dios, recibe nuestro castigo cuando él muere, condena el pecado en su muerte, cuando resucita vence a la muerte y se muestra como justo y justificador, porque Jesús es sin pecado desde el nacimiento. ¿Cómo nosotros podemos igualar esa obra a decir que nosotros, pecadores mortales, alejados de Dios por naturaleza, enemigos de Dios, merecedores de la ira, como dice Efesios capítulo 2, cómo nuestras propias obras se van a igualar con la obra de Jesús?
No puede, es incongruente. Igualaríamos el hombre a Dios y estaríamos haciendo básicamente lo que la serpiente dijo a Eva, que seríamos como dioses sabiendo el bien y el mal. Por eso es que el sacrificio de Jesús es suficiente y es único y no hay otro mediador. ¿Por qué? Porque nadie más dio su vida por nosotros. No hay nadie más que haya hecho el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Para entender la suficiencia del sacrificio de Cristo, tenemos que entender la importancia de que el salario del pecado es la muerte, como Dios dijo en Génesis capítulo 2 y como Pablo recuerda en Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. Todo aquel que peca merece la muerte. Cuando lo pensamos de esa manera, entendemos que nadie en este mundo puede salvar a otro. Y nadie en este mundo, por muy bueno que haya sido y por muy hombre y mujer de Dios que haya sido en la historia, podrá hacer más nada por nosotros porque la salvación pertenece al Señor. Y bíblicamente no hay una referencia que diga que cualquier otro nombre bajo el cielo dado a los hombres puede servir como mediador, como intercesor, como abogado o como coabogado, como cointercesor. Eso no existe porque sería entonces también una persona divina. Y no hay más seres divinos, solo Jesús. Entonces, cuando buscamos a Dios en Cristo y solamente en Cristo, encontramos realmente aquello que la Biblia dice. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es importante que pensemos que el declinio moral que vemos es justamente porque las personas se han alejado del Señor. Y por causa de eso y por causa del pecado es que las personas ofenden a Dios, ofenden al prójimo y destruyen la naturaleza. Pero cuando encontramos Cristo a través de las Escrituras, cuando vamos y nos congregamos en iglesias que predican el Evangelio de Cristo, cuando somos parte de esa comunidad de fe a través de la profesión de fe del bautismo, cuando participamos de la mesa del Señor como un pueblo, como un cuerpo unido, nosotros entendemos que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pecado es perdonado, los pecados son perdonados. Es una nueva vida, el Espíritu de Dios habita en la persona, hace que Él nazca de nuevo, es otra realidad, es otra vida, es otra naturaleza. Sigue siendo el mismo hombre, sigue siendo pecador, pero ahora está reconciliado con Dios, adoptado como hijo de Dios. El Espíritu Santo habita en Él y está sellado por Dios y tiene garantía de la vida eterna. Él va a continuar viviendo en este mundo, continuaremos viviendo en este mundo y ciertamente en algún momento, en varios momentos de nuestros días, vamos a pecar. ¿Vamos a pecar? Claro que sí vamos a pecar. La gran diferencia es que el cristiano que tiene la presencia de Dios en su vida no vive para el pecado. Él lucha contra el pecado y él vence por causa del poder de Cristo en su vida. Y su vida cambia, sus valores son otros. Él comienza a vivir lo que la Biblia dice, la renovación de su entendimiento. Él va siendo renovado en la medida que lee la Biblia, en la medida que se aparta del pecado, en la medida que se junta con otras personas que también aman y conocen al Señor y viven para Dios y quieren crecer en unidad. Y cuando eso pasa y cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando el Evangelio es predicado, hay vida y transformación. Cada vez que leemos la Biblia, Dios habla a nuestro corazón. Cada vez que oramos, entendemos que Dios escucha nuestra oración. Cada vez que nos congregamos, hacemos una pequeña muestra de aquello que será en el cielo. Una casa con muchas moradas, donde todos estaremos delante de Dios y del Cordero, adorándolo por los siglos de los siglos. Por eso, este pequeño mensaje tiene dos direcciones. La primera, para que todo aquel que cree en Cristo permanezca firme en su fe y, como dice Pedro, pueda, en los momentos que le es pedido, pueda responder de acuerdo a la fe que nos fue dada. Y para aquel que todavía duda o piensa que esto son meras palabras vacías, yo le puedo decir que la mejor vida está en Jesús. En realidad no es la mejor vida, es la vida. Lo que podemos alcanzar en la plenitud de nuestra vida está en Jesús. Jesús no promete villas, castillos, dinero. Jesús no promete prosperidad. Jesús no promete que serás un influencer o que moverás el mundo o que dejarás una trascendencia histórica para la humanidad. No,
Lo que Jesús promete es que serás hijo de Dios, tendrás la eternidad garantizada y vivirás en este mundo con sus días buenos y malos, en sus momentos buenos y difíciles, con tribulaciones y angustias, inclusive siendo perseguido por causa del Evangelio, pero teniendo la tranquilidad de la vida eterna con Dios, la suprema alegría de una vida que está rendida a los pies de Cristo. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida no porque te lo diga yo, sino porque es la Biblia que te lo dice, es el propio Dios que quiere que te reconcilies con Él. Y con eso te dejo por aquí. Si te ha edificado este mensaje, puedes compartirlo con quien tú quieras, a todo aquel que tú quieras, mas hagamos que el mensaje del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Que Dios te bendiga.